Entonces, les mostraba la clase pasada, digamos, cómo por lo menos desarrollar algunas vistas generales de una especie de banda, ¿no es cierto?, de banda transportadora. Pero la meta es que esto lo organicemos en un formato de dibujo ya mejor presentado. Hay un rótulo que yo les voy a compartir, que la idea es que lo integremos al diseño, para a partir de ahí, pues generar ya los planos, como la primera entrega de planos hechos en AutoCAD. Y el formato, permítanme, les muestro el formato acá. Es un formato que utilizamos para los proyectos de investigación de Cenova. Es un rótulo diseñado en tamaño carta y viene ya con los espacios para digitar la información o el contenido del plano. Lo que podemos hacer es crear una copia de este formato porque no necesitamos que tenga el logo de Cenova, pero sí el logo del SENA. Bueno, si alguien tiene de pronto algún comentario o alguna duda, pueden activar su micrófono, ¿no es cierto? Y lanzar la pregunta o pedir la palabra para hacer la pregunta. Listo. Normalmente el cajetín de los planos, o el cajetín de un formato de dibujo, siempre debe llevar una información de derechos de autor o derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y sea cual sea la empresa, siempre el formato debe tener esta nota, ¿cierto? Que especifique que la empresa o la persona que está desarrollando el proyecto pues tiene propiedad intelectual sobre esa información contenida en el plano y que no se puede usar sin autorización pues, escrita de la persona o de la empresa propietaria del plano. Entonces que eso en temas de diseño es bien importante, ¿no es cierto? Por el tema del plagio. Vamos a organizar un poco más este formato. Sí, compañero, te escucho. Bueno, miren que este formato está hecho a partir de líneas y texto, ¿no es cierto? Lo que trabajamos la semana pasada fue la creación de una especie de formato en el área de presentación de AutoCAD, ¿no es cierto? Creamos esta página y definimos aquí el tamaño del cajetín. Y yo les decía que este cajetín debía tener un promedio de 30 milímetros. Veamos si le atiné, no me acuerdo cuánto es esta medida. Bueno, casi 309. Eso quiere decir que este formato no está escalado, está fuera de escala porque las dimensiones no están en milímetros. Por acá tiene 3211, por acá tiene 2378. Entonces, ajustémoslo, escalémoslo. Yo puedo ajustar esta escala, este formato, de la siguiente manera. Vamos a crear un rectángulo con las dimensiones del área útil de nuestro dibujo. Sería 259 por 196.
259 por 156. 196. 259 por 196. Entonces hacemos un rectángulo con esas dimensiones, 259 tabular. 196. Ok, entonces sí está escalado, pero lo que no está escalado es el acotado. Bueno, miren, como este formato lo exporté desde Onshape, entonces él me trae los estilos de cota que yo tenía en Onshape. Miren acá. Por eso no me lo está acotando con las dimensiones reales. Ahora sí. Listo. Así que podríamos utilizar este formato así como está. ¿Cómo se lleva este formato a un dibujo? Ya cuando lo hayamos guardado como un archivo de dibujo, lo que hacemos en nuestro ejercicio es traerlo como si fuera un bloque, importarlo, por así decirlo. En las herramientas de inserción de AutoCAD, tenemos la opción de insertar un bloque desde una biblioteca de bloques. Y eso lo que nos va a permitir es buscar el documento, el archivo de dibujo que queremos incorporar como bloque a nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo desde el formato. Y luego lo voy a buscar acá. Y miren que ya lo puedo incorporar a mi dibujo. La idea es que cuando lo incorporemos, pues lo hagamos en la capa correspondiente, en la capa rótulo. ¿Cierto? Ya podemos borrar el resto de información. Tenemos ahí. Y ajustar la ventana gráfica, la ventana del ejercicio al nuevo marco. Ahora, para poder editar el bloque, ven que el bloque queda agrupado, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago es que lo descompongo con este comando, explode o descomponer. Lo selecciono y luego le doy Enter. Y ya una vez hecho esa opción, ya le puedo dar doble clic al texto para ponerle la información que necesite, ¿no es cierto? Actividad 1, vistas ortogonales, sería el nombre de este primer ejercicio. Y el texto yo lo puedo mover y le puedo aplicar los comandos que ya hemos utilizado en AutoCAD. Puedo desplazar el texto, puedo copiarlo, ¿cierto? Y puedo girarlo, si necesito girarlo en algún momento, también lo puedo hacer. Entonces, esta sería la plantilla que vamos a utilizar para organizar nuestro dibujo. Bueno, el dibujo que ustedes me van a entregar. Este dibujo, la idea es que me lo entreguen, estamos a 2 de noviembre. El 16 de noviembre sería la primera entrega, ¿no es cierto?, de ese dibujo en AutoCAD del proyecto que cada uno está trabajando.
con sus respectivas vistas, vista frontal, vista superior, vista lateral. Ahora, si en un formato, cuando hagan el ejercicio y hagan el escalado, no les queda o no les cabe el dibujo, ustedes pueden hacer varias copias de este formato. Lo puedo hacer aquí en este mismo documento o puedo hacer esto, puedo copiar todo el formato a un lado y entonces puedo organizar el dibujo en diferentes vistas. Puedo dejar acá, por ejemplo, debo desactivar el candado para poder ampliar solamente a lo que necesite. Entonces dejo aquí la vista frontal. En este plano dejo la vista superior. Y en otro plano y en otra copia que haga, dejo la vista lateral, por ejemplo. Sí, esta ventana gráfica que hay interna, yo la puedo mover, la puedo ajustar al dibujo. Y hay una opción, yo les había pedido que crearan, bueno, creo que no les dije eso, hay que crear una capa que se llame portal. Vamos a asignarle un color diferente. Y estas ventanas gráficas en las que yo incorporo las vistas de mi dibujo, las asigno, mejor dicho, las creo en esa capa. ¿Esto qué me va a permitir? Que al estar en esa capa, desde el espacio de presentación, yo puedo decirle que me inutilice, perdón, que me apague la capa desde este sol que está aquí, no desde el bombillo, sino desde el sol, y eso me va a ocultar el borde de la ventana. De tal manera que cuando vaya a imprimir el formato, pues no se va a visualizar ese borde. Eso me permite organizar mejor el dibujo porque lo puedo centrar, ¿no es cierto? Puedo organizar mejor la vista. Y también le puedo decir en las propiedades de capa que la capa portal no me la imprima. Le apago acá el icono o bloqueo el icono de la impresora. Entonces, cuando vaya a imprimir ese formato, este plano, así se esté visualizando aquí en pantalla, pues no lo vamos a ver en la impresión, ¿sí? Dijimos que vamos a usar esta impresora DWG APDF en formato ANSI Full Blade A mayúscula. Y aquí lo que debo hacer es cambiar el trazado de presentación, decirle que lo voy a hacer por ventana. Y luego hago clic en este reborde y clic en el extremo. Le digo que me centre el trazado. Y cuando le doy vista preliminar, miren que está el dibujo, pero no se visualiza el borde de la ventana. Entonces esto ya lo puedo imprimir, le puedo decir trazar como PDF. Y me va a generar entonces el formato o el archivo en PDF. Creo que se congeló la pantalla. No, ahí está. Ahora, ¿cómo hago? Yo también puedo imprimir sin que salgan las capas de colores. Por ejemplo, si solamente necesito visualizar las vistas y no me interesan todas esas colores en las capas, le puedo cambiar aquí el estilo de trazado. En ninguno por defecto entonces asume los colores que trae el diseño, pero yo le puedo decir que me lo imprima en monocromo. En monocromo, miren cómo lo visualiza, ¿no es cierto? Lo manda todo en blanco y negro con algunas diferenciaciones de espesores de línea, o los espesores de línea se los asigno acá en esta tabla. Al lado derecho de la tabla de estilos de trazado de la lista, hay un icono en donde yo puedo a cada color
asignarle un tamaño de línea al momento de imprimir. Sí, por eso era importante que las capas tuvieran colores diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la capa de cotas le asignamos el color número 3 de esta lista, de esta tabla. Entonces, al momento de imprimir, yo puedo configurar que el color número 3 tenga un grosor de línea de 0.15, por ejemplo. Y que el color 7, que es el color negro, tenga un grosor de línea de 0.5. Vamos a ver cómo queda. Miren, si ven todo lo que está en color negro, color número 7 va a salir más grueso, y lo que está en color número 3, que es el verde, va a salir más delgado. Ahí es donde cobra importancia el uso de colores, ¿no es cierto?, en las capas, para poder definir ya, eso se llaman los espesores de las plumas o de las líneas, ¿no es cierto?, al momento de imprimir un documento, bien sea en PDF o en una impresora convencional. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo el color negro, vamos a dejarlo en 0.30, el color verde en 0.15, color rojo también dejémoslo en 0.15, que son los ejes. Listo. Tendríamos que hacer ajustes para los textos, porque hay unos textos que no tienen que ser tan gruesos. Pero si yo imprimo esto, miren que ya se nota diferente este dibujo con respecto al anterior. Ya tiene un poco más de presentación y es lo que uno llama la parte cosmética del plano, ¿no es cierto? Como la visual del dibujo, la manera como se entrega el dibujo. Bueno. Eso sería con relación a AutoCAD. Digamos que con eso ya ustedes estarían listos para entregar hacer esa primera entrega de su proyecto con un formato en un rótulo, ¿no es cierto?, con la información necesaria. Obviamente tienen que modificar estos datos de acá. Y luego revisamos cómo es el tema de la numeración de planos. Por ahora no nos enfoquemos tanto en el tema de la numeración. Esto lo pueden borrar si quieren. O le pueden poner un consecutivo. Si son varios planos los que van a entregar, entonces sería plano número 1 de 2 o número 1 de 3. Si son varios planos, si son 3 planos los que van a entregar. ¿Listo? No sé si aquí hay alguna inquietud, algún comentario, sugerencia. Bueno, ¿sí me están escuchando bien ahí, compañeros? Señor. ¿Me escucharon bien hasta el Sí, señor. momento? ¿Les expliqué? Sí, señor. Ok. Una pregunta, profe. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Sí te escucho? No se pueden colocar de pronto no se pueden colocar todas las vistas de pronto de manera horizontal. O sea, la superior primero, la frontal de segunda y la lateral así pues de última, como para poner, si llegaba el caso que no quepan.
No, acuérdate que deben conservar la normatividad técnica y las vistas se deben organizar de una misma manera. Para eso yo les compartí un documento donde muestra cuál es la disposición de las vistas. Si las van a organizar en un solo documento, las deben organizar en esa posición, ¿sí? No, espérate, yo busco aquí el documento. Esto está acá. Bueno, este no es el que les compartí, pero miren que las vistas siempre se deben organizar. ¿Dónde está ese documento? Ah, ya, en el Teams. Yo se los compartí aquí en el Teams. En la clase instructor, aquí en archivos, en material de apoyo, libro de dibujo. Si estoy organizando un plano que va a incluir las 3 vistas del objeto, ellas deben ser organizadas de esta manera. Yo no puedo girar la vista superior o girar la vista lateral derecha y ponerla horizontal para que quepa en el formato, no. ¿Por qué? Porque le están cambiando la disposición técnica de la vista ortogonal. Si son vistas ortogonales, deben ir en esta posición, ¿sí? Por eso, cuando yo les estaba mostrando aquí la la actividad, miren que yo en ningún momento giro la vista, ¿no es cierto? Conservo la posición de la superior, de la lateral, sin girarla. No, que es que yo la quiero girar para que quede más grande aquí en la vista y entonces la voy a poner así. La voy a girar 90 grados en esta dirección. Y entonces, claro, queda mejor la vista, ¿no? Se ve más grande, se ve más bonita, la puedo hacer más grande. Pues no, la están embarrando. ¿Por qué? Porque esta entonces ya no es la posición adecuada de la vista lateral, ¿sí? Si van a separar las vistas por planos, conserven la posición de la vista, ¿sí? Y pónganle un rótulo aquí en la parte inferior que diga vista lateral derecha y la escala a la que está la vista. Para eso hicimos en el espacio de modelo, para eso organizamos las vistas de esta manera y para eso las alineamos. Para eso hicimos unas líneas de proyección, ¿no es cierto? Y las pusimos todas alineaditas, porque así es como se deben presentar siempre en dibujo técnico las vistas de un objeto o de un equipo, ¿vale? ¿Clara esa parte, muchachos? Doctor, yo tengo una pregunta Sí, con señor. respecto a las vistas. Eh, ¿Es posible que de esas vistas ortogonales uno pueda sacar la vista o una vista isométrica o esa también habría que modelarla? No De, sé. sí te entiendo la pregunta. O sea, tú dices como generar una isométrica del modelo, pero en 2D. Ujú, sí, en 2D, sí, que se viera la figura pues que se viera como tridimensional, pues, si me hago entender, Sí, señor, pero sí. en dibujo. Sí, señor. Sí es posible. Ok, bien. Sin embargo, a ver, hay hay una forma de hacerlo en AutoCAD y es con esta opción que está aquí abajo que se llama dibujo isométrico.
Sí, si no les aparece activa en sus versiones de AutoCAD, lo pueden activar desde acá, desde estas tres líneas, y activan esta casilla que dice dibujo isométrico. Eso les va a Ah, habilitar este botón. ok, instructor. Entonces, o sea, en la vista en isométrico tendríamos que dibujarla así como la hicimos las vistas ortogonales. O sea, no es que de esas vistas yo tenga un comando que automáticamente me saque el dibujo isométrico, sino que No, tengo que dibujarlo línea tras línea, así como se hizo con las vistas ortogonales. así es correcto. Ok, listo. Cuando estamos, Gracias, instructor. cuando estamos hablando en dos dimensiones, no hay forma de que él, a partir de una vista 2D genere el 3D. Y para eso tendríamos que hacer el ejercicio contrario, generar el modelo 3D y del modelo 3D sacar o proyectar las vistas ortogonales. Que para eso es que se utilizan mejor los programas de diseño 3D como SolidWorks, Inventor, Onshape o NX, ¿vale? Entonces lo que me van a entregar a mí, pues van a ser solamente las vistas ortogonales. Esa va a ser la primera entrega, solamente vistas ortogonales, ¿sí? Ya el 3D lo vamos a hacer entonces en el programa de diseño que definamos. Bueno, o que ustedes escojan, digamos que el objetivo es que lo hagan en NX, porque luego ese NX les va a servir para hacer la simulación, ¿no es cierto? Y enlazarlo con TIA Portal. Pero lo pueden trabajar también en cualquier otro programa y luego lo importan a NX. Voy a explicarles con esta misma pieza que trabajamos en AutoCAD, les voy a explicar cómo construirlo en Onshape y luego les explico cómo construirlo en NX. ¿Vale? Aquí tengo la misma versión de NX que tenemos en PLM, allá en el salón. Y el Onshape es muy sencillo de trabajar porque ustedes acceden desde esta página, onshape.com, y crean una cuenta educativa desde este icono. ¿Cierto? Ponen sus datos, su correo personal, y luego les va a pedir información relacionada con el SENA y con lo que están estudiando, ¿no es cierto? Pues es realmente sencillo. Y ya una vez crean la cuenta, los va a llevar a esta ventana. ¿Sí? Les va a aparecer aquí en la parte inferior, pues en blanco seguramente, o algunos ejemplos. Y en la parte de arriba dice primeros pasos con Onshape. Ustedes pueden configurar el idioma del programa desde este icono. Miren que aquí al lado superior derecho aparecería el usuario, ¿no es cierto?, que ustedes hayan creado. Y donde dice mi cuenta, van a buscar en preferencias, aquí al lado izquierdo, y mostrar idioma, lo cambian acá a español. Tienen que reiniciar otra vez la página, creo que les cierra la plataforma y vuelven e inician otra vez con el usuario y la contraseña y ya les abre todas las opciones en español. ¿Cómo se trabaja en Onshape y en la mayoría de estos programas? Se trabaja por proyectos o por documentos. La estrategia siempre es definir primero cuáles son, o primero modelar las piezas y luego hacer un ensamble de esas piezas. Aquí en Onshape, cuando yo creo un documento, desde esta opción, el documento que cree puede contener piezas, ensambles, dibujos, es decir, planos, como los que estamos haciendo en AutoCAD, o piezas importadas. Yo puedo traer piezas también de otros diseños.
Entonces voy a ponerle aquí ejercicio ASM15. Ese va a ser el nombre del documento. Y cuando le damos crear, miren que él nos va a abrir un espacio de trabajo llamado parte estudio, aquí en esta pestaña inferior. Y al lado aparece otra pestaña en donde podemos hacer ensambles o traer ensambles al diseño. Voy a dejarlo aquí en inglés. Entonces, siempre que vamos a modelar piezas, las modelamos en el estudio de parte. Y si necesitamos diseñar más piezas, le damos clic en esta pestaña al lado izquierdo y desde aquí podemos crear nuevas piezas o nuevas partes. Y lo común que tienen estos programas es que siempre nos va a mostrar planos de trabajo sobre los cuales vamos a crear croquis o bocetos. Ven que al lado izquierdo está como el árbol de operaciones. Tenemos el punto de origen que coincide en el centro de todos los planos. Y los planos pues, son paralelos a las vistas que aparecen aquí en este cubo. El plano frontal es paralelo a la vista de alzado o frontal. El plano top o superior es paralelo al plano de planta. Y el plano derecho, ¿no es cierto?, es paralelo a cualquiera de estos planos, al derecho o al izquierdo, cualquiera de esas vistas. Las herramientas de boceto solo se activan cuando voy a iniciar un boceto. Por ejemplo, este dibujo podríamos iniciarlo, modelar en la vista, en el plano frontal, ¿no es cierto?, para crear todo este recorrido, esta forma, ¿cierto? Y luego proyectarla con esta profundidad. Bueno, no les dije lo de las dimensiones. Las unidades del formato aparecen aquí en estos 3 líneas, aquí en la parte superior. Desde aquí configuro las unidades del área de trabajo. En milímetros o en pulgadas. Inch sería pulgadas. ¿Vale? Y siempre que haya conectividad a internet, el ejercicio o el dibujo va a quedar grabado. ¿Sí? Sí, a menos de que se caiga la conexión, entonces se va a perder lo último que yo haya hecho. Para iniciar un boceto, entonces debo seleccionar este comando boceto y luego escoger el plano con clic sobre el cual voy a dibujar. Y miren que él crea un espacio de boceto y se habilitan aquí las herramientas de dibujo para crear el boceto. Lo que puedo hacer entonces es cambiar mi vista a la vista alzado para que me quede paralelo a ese plano. Y ahí empiezo a crear mi dibujo. ¿Sí? Si ustedes quieren desplazar la pantalla aquí en OnShape, es con el botón del medio del mouse. En desplazamiento, igual que en AutoCAD. Ahora, para cualquier programa de diseño es importante que el croquis quede definido desde el punto de origen, o que inicie desde el punto de origen. Entonces, aquí ya no es necesario ir dando medidas en el trazado, sino que debo construir la forma de mi dibujo lo más proporcional posible. Por ejemplo, voy a hacer una línea y miren que tengo unas ayudas dinámicas. Si yo me paro, si yo llevo el cursor en esta dirección, aparece una guía o una ayuda que me permite trazar la línea completamente vertical. Y ahí le doy clic y puedo dibujar la siguiente línea. ¿Cierto? Que sería esta de acá. Y luego voy haciendo todos los trazos. Voy haciendo aquí los trazos. Y si quiero, por ejemplo, que esta siguiente línea quede en esta misma línea, ¿qué hago? Llevo el cursor hasta acá sin darle clic hasta que aparezca esa línea punteada
Ahí le doy clic y ya va a quedar ajustada o en esa misma posición. Esta es la siguiente línea. Aquí abajo. Listo. Cuando las líneas están, o el contorno o el croquis está definido, va a quedar en color negro. Y si está en color azul, quiere decir que falta definir algunas cosas. Si yo le doy clic sostenido acá, en que él va a cambiar su geometría, su forma. ¿Cómo se define el croquis en un programa de diseño? Se define con cotas o dimensiones. En Onshape las creo con este icono, cota, o con la tecla D. Selecciono el comando, le doy clic a la línea que quiero acotar, luego doy clic donde quiero poner la cota y establezco la dimensión, que sería 13 milímetros. Escribo la medida y doy Enter. Miren que el croquis se ajusta a ese tamaño. Yo no puedo borrar la cota. Si ustedes borran la cota, pues se pierde esa restricción. Entonces las cotas siempre deben quedar definidas, deben quedar ahí en el croquis. Y observen que al lado izquierdo esta línea ya quedó definida porque está alineada. Este icono que indica que está alineada con el lado izquierdo. ¿Qué otra dimensión necesito acá? Necesito estas separaciones, ¿no es cierto? 39, 35, 39. Entonces lo mismo. D para acotar, toco la línea, escribo la medida y le doy Enter. Luego toco esta línea, 35. Y aquí puedo utilizar unas ayudas que aparecen aquí arriba, que son las restricciones geométricas. Coincidente, concéntrico. Hay una que se llama igual. La selecciono y le digo que esta línea de acá va a ser igual a esta. Y ya no necesito acotarla. Si yo modifico esta cota de aquí, también se va a modificar la línea del lado derecho. Bien, ¿qué otra medida necesitamos? Estas separaciones, 25, 19. Esto es 25. Esto es 19. Y le podemos decir lo mismo, que son iguales esta y esta. Y que son iguales esta y esta. Escape para cancelar un comando, siempre. ¿Qué cota nos falta? Nos faltan estas alturas, ¿no es cierto? Este 17 de acá y este 30 milímetros hasta acá, desde la base hasta esta línea. Y nos falta la altura total, que viene a ser 64 milímetros. Listo. Miren que ahí ya quedó completamente definido el croquis. Lo que pueden hacer con las cotas es organizarlas para que no les queden ahí montadas una sobre otra. Y aquí ya puedo finalizar el croquis o irme directamente a la operación de extrusión sin cerrar el croquis. Yo desde aquí cierro el croquis. Miren que cuando cierro el croquis ya no veo las cotas, pero no quiere decir que se hayan borrado. Están dentro del boceto. Yo las quiero editar, debo darle
clic derecho al boceto y decirle aquí en editar. Y ahí puedo modificar las dimensiones del boceto. Pero como el boceto ya está definido, puedo ir directamente a la operación de extrusión y automáticamente va a aparecer la herramienta, los parámetros de la extrusión. En este caso voy a crear un nuevo sólido, míralo acá, y le puedo cambiar la dirección de extrusión, que vaya hacia adelante o hacia atrás. ¿Con qué profundidad? La profundidad que tenemos en el ejercicio, 32 milímetros. Y ya tengo un primer volumen de lo que sería la figura. Ahora, los planos los planos de trabajo los podemos ocultar para que no generen tanto ruido y poder visualizar mejor la pieza. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos hacerle este corte, esta forma redondeada en la parte superior. Pero ¿en dónde se observa la forma? Se observa en una vista lateral, ¿no es cierto? Y recuerden que para hacer un boceto necesitamos escoger o un plano o una cara plana del modelo. O sea que podemos escoger esta cara plana para hacer nuestro boceto. ¿Y cómo va a ser el boceto? Va a ser un círculo cuyo centro va a estar alineado con este punto medio. Miren, pongo el cursor acá en el punto medio de la línea sin darle clic y lo llevo hacia abajo y luego llevo el círculo hasta esta línea para que quede tangente. Defino el diámetro del círculo, que sería 2 veces el radio, o sea, diámetro 70. Y necesito traer o incluir, aquí se llama utilizar o proyectar, estos bordes de la superficie donde estoy creando el croquis. Esta opción de proyectar, ¿para qué sirve? Para incluir esas aristas en mi croquis y poder hacer un recorte. Así como en AutoCAD que recortábamos, aquí también puedo recortar de esta manera para que quede solamente el croquis de lo que necesito recortar. ¿Sí? ¿Y cómo es la función aquí? Cuando le doy extruir, lo que voy a hacer es que voy a extruir con una opción que se llama quitar. Ya no voy a hacer un nuevo sólido, sino que voy a quitar. Miren que cambia la dirección y la voy a quitar en esta dirección. Le puedo dar una profundidad o le puedo decir que sea hasta una cara. ¿Y hasta qué cara sería el corte? Hasta esta cara. Entonces miren que él hace el corte con respecto a esta región que creamos aquí, a esta forma, y en esa dirección. Y así mismo haríamos la perforación. Hacemos otro boceto en este punto. ¿Cuál es mi recomendación? Que hagan cada operación en un boceto independiente. Procuren no mezclar bocetos o mezclar croquis dentro de un solo boceto porque a veces se les satura la información. Entonces es mejor tenerlos como operaciones independientes. Acotamos el diámetro y acotamos su posición, que tiene 46 milímetros con respecto a la base. ¿Desde dónde? Desde esta cara hasta el centro tiene 46 milímetros. Miren que él proyecta la cota en esa posición. Y ahí voy a hacer un corte, voy a quitar hasta la cara de acá. Tenemos otras dos perforaciones, ¿no es cierto?, en la vista superior, de diámetro 11, ubicadas a 13 milímetros. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos un boceto sobre esta cara, dibujamos los círculos, y miren que aquí ya los podemos dibujar en ambos lados.
porque las dos caras son paralelas, están a la misma altura. Definimos el diámetro, le decimos que van a ser iguales los dos círculos y definimos su posición. Las cotas deben ser alineadas, no pueden ser, perdón, tenemos cota, faltaría esta cota vertical de 13 milímetros. Y lo mismo acá en este lado, 13 milímetros por acá y 13 milímetros en vertical. Y luego hacemos un corte. Aquí le podemos decir que nos lo haga por toda la pieza. Y lo último es el chaflán, que es de 10 por 10 milímetros. Aquí lo podemos hacer con una operación de corte, con un croquis, o lo podemos hacer directamente con una operación de chaflán. Como es de distancia igual, aquí le establecemos la distancia, que son 10 milímetros, y escogemos la arista donde se va a hacer el chaflán. Le damos clic a esa arista y miren que él genera de una vez el corte o el chaflán en ese punto. Entonces, miren que en el árbol lateral aparecen todas las operaciones que le aplicamos al modelo. Que aparecen aquí y en cualquier momento yo las puedo editar. Si quiero modificar un parámetro del chaflán, por ejemplo, que ya no es 10, sino 5 milímetros, lo puedo modificar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, de esa manera ustedes pueden construir diferentes piezas. Acá en este documento, miren que estoy trabajando en el mismo documento, pero puedo tener varias piezas y esas piezas luego las puedo ensamblar, ¿no es cierto? Y alinearlas, por ejemplo, decirle que van a ser alineadas, esta con esta, por ejemplo, que una de ellas va a ser fija y la otra va a ser móvil. Entonces se va a estar moviendo aquí en esta posición, por ejemplo, y que va a estar alineada esta cara con esta cara. Y aquí también podríamos hacer algunas simulaciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que aquí me aplique una especie de simulación. Animar. Y le puedo decir que ponga una velocidad. Voy a animar este de aquí. Esta es como una simulación muy básica que se puede hacer a partir de las restricciones geométricas que establezco aquí en el ensamble. Sí, pero miren que es bastante intuitivo, bastante sencillo, bueno, relativamente sencillo, y la ventaja es que todo el documento queda en línea. Cuando yo le doy clic aquí en el icono de Shape, me lleva al menú principal y el documento está acá y yo lo puedo abrir en cualquier momento. Esto yo lo puedo exportar, por ejemplo, esta pieza la puedo cambiar nombre aquí, pieza 1, y lo selecciono y le doy exportar con clic derecho y lo puedo exportar en diferentes formatos. El archivo de SolidWorks, el archivo de STEP, que es el STEP, es un archivo compatible con cualquier programa de diseño 3D. Guardémoslo en STEP. Guardémoslo en el escritorio.
Y en NX yo lo puedo abrir. Puedo abrir un archivo de tipo step. Aquí cambio la extensión. Y miren que él reconoce la geometría del modelo. ¿Sí? Si quiero que cambie la posición, aquí me lo trajo en otra posición, entonces en OnShape, cuando lo vaya a exportar, le digo que cambie, ¿dónde está? Acá, que cambie esta orientación. Vamos a hacer la prueba, vamos a ponerle otro nombre, pieza 2. Y vamos a abrirlo otra vez acá. ¿Te quedó? Está. Arte Studio 2. Listo, miren que ahora ya quedó en la posición que la teníamos en OnShape. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Cómo les parece el programa? Excelente, instructor, muy dinámico. Instructor, excelente, maravilloso. Y miren que lo pueden trabajar en línea, ¿no es cierto? No necesitan instalar nada. La Pero idea es... ese instructor, Sí, señor. ese programa es similar a NX, o sea, el menú de herramienta, o es diferente. Es diferente. O sea, el OnShape, la ventaja que tiene es que los comandos, digamos, o las funciones están acá todas directamente en esta barra, ¿cierto? Yo parto, miren que inclusive no aparecen separadas en NX, yo debo escoger el ambiente de trabajo en el que voy a diseñar. Cuando yo le digo aquí archivo nuevo, lo primero que debo escoger es qué plantilla voy a utilizar. ¿Voy a hacer un modelo? ¿Voy a hacer un ensamble? ¿O voy a hacer una tubería, un trazado de tubería? ¿No es cierto? Debo escoger aquí el espacio de trabajo. Debo escoger las unidades, si es en milímetros o en pulgadas. Debo asignarle un nombre al archivo y debo ubicar la carpeta donde lo voy a guardar. Le asigno un nombre al ejercicio, ¿cierto? Digamos que va a ser el modelo y le doy a aceptar. Dependiendo pues del equipo, ¿no es cierto? Y la capacidad que tengan va a demorarse un poco en abrir o no. Pero miren que las funciones acá son un poco diferentes. Bueno, solo un poco. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener croquis o boceto para poder aplicar operaciones de extrusión o revolución. Yo no puedo hacer extrusiones si no tengo un croquis o una curva creada. Eso es igual en todos los programas de diseño. Pero miren que la disposición de los iconos es diferente, ¿no es cierto? Aquí ya no se llama como en OnShape, que se llama operaciones, que aquí aparece al lado izquierdo, sino que en NX se llama navegador de pieza. Es una pestaña que está aquí al lado izquierdo, pero es como nuestro árbol de operaciones. Tenemos las vistas del modelo que podemos visualizar y tenemos el sistema de coordenadas. Y cuando vamos a crear croquis, lo primero que nos pide también es seleccionar el plano sobre el cual voy a hacer el croquis. Y miren que está la ventana flotante y hasta que yo no selecciono con clic el plano, no puedo continuar. Aquí le voy a dar a aceptar. Y en NX automáticamente la vista se dispone
en la, en la vista frontal, ¿no es cierto? En Onshape no lo hacía. Y se habilitan los comandos de croquis. Observen acá que la barra superior cambió y aparecen todas las funciones para crear bocetos, rectángulos, líneas, círculos, opciones para recortar. La opción incluir es la misma que utilizamos acá en Onshape, que se llama utilizar o proyectar. Utilizar un croquis de otro modelo, de otro sólido o de otra operación para incluirlo en mi nuevo boceto. Pero el esquema es lo mismo. Miren, yo hago... ¿Sí, señor? ¿Usted nos puede explicar cómo hacer las ranuras de las cuñas, ya que no es una perforación completa, sino que es como superficial? ¿Eso en qué opción sería o cómo sería? La ranura de las cuñas. Sí, en la cuestión de los ejes. Ok, sí. Pero ¿estamos hablando de la chaveta o donde entra la cuña, el chavetero? Sí, donde entra la cuña, que normalmente está, hay unas que tienen, hay ejes que cuando son largos tienen en la mitad y tienen una esquina donde sostendrían el piñón. Bueno, ahí No sé sí. si me hago entender. Sí, lo que pasa es que algunos términos en mecánica yo no los manejo completamente, entonces voy a tratar de entender acá. A ver, un cuñero eh, es es esto, ¿no es cierto? Aquí. Está sobre la perforación, ¿no es cierto? Que se ve de esta forma y está sobre el eje. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, pues si es en la perforación, sería de esta forma. Si es en el eje, sería de esta forma. ¿A eso es a lo que te refieres? Ajá, sí, exacto. Lo podemos hacer en este dibujo. Miren, aquí en esta perforación podríamos hacer la forma, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente debo crear un boceto y escoger la cara sobre la cual lo voy a hacer. Y luego dibujo con líneas cómo sería la forma del cuñero. Tiene que ser líneas rectas, ¿no es cierto? Y aquí es donde es útil la opción de incluir, porque voy a proyectar este borde del círculo, esta arista, para incluirlo en mi dibujo. Recorto lo que sobra del arco y lo que sobra de la línea y del arco y acoto o dimensiono el tamaño del cuñero. Voy a ponerle aquí cualquier dimensión, voy a decirle que es de 8 milímetros. Está gigante, pongámosle menos, pongámosle 5 milímetros. Y para que quede centrado debo ponerle una cota con respecto al centro del círculo y a uno de los bordes del cuñero, que sería la mitad, 2.5. Con esa medida ya queda centrado. ¿Qué medida faltaría? La altura, ¿no es cierto?, del cuñero, que en algunos casos los dan en este lado, en otros casos los dan desde esta posición, desde una línea cuadrante acá. Y ahí necesito otra vez tener, aquí necesito tener una línea ¿Cómo puedo convertir una línea constructiva? La selecciono y acá hay una opción que se llama construcción. Cuando le doy clic, se convierte en una línea de referencia o línea guía sobre la cual puedo tomar una medida, ¿no es cierto? Y acoto aquí la distancia. Digamos que esa sea la altura del cuñero. Y eso lo extruyo con una opción de corte. Le quito, ¿no es cierto?, hasta donde vaya a ir el cuñero. Pero miren que todo se hace a partir de bocetos. Debo tener claridad de cómo es la geometría de lo que necesito dibujar, cuáles son sus dimensiones
¿cierto? Y cuáles son las cotas que definen la posición del boceto, porque si yo elimino esta cota, el croquis va a quedar movible y entonces ya no va a quedar como un cuñero, va a ser otra cosa diferente. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, compañero, esa parte? Ah, sí, es cierto, profe. Igual cualquier cosa, eso queda grabado, ¿sí o no, profe? Claro que sí, yo se lo estoy grabando, sí, señor. Y igual, y la parte ya no digamos del cuñero en la parte fija, sino en el eje, que no la perfora completa, sino que es como unos cuantos milímetros. ¿Sería Parte no. igual o qué? Claro, igual porque recuerden que yo en la operación de la perforación de la extrusión, yo le puedo definir, hagámoslo acá con esta extrusión. Yo le puedo decir que sea ciego en este caso y que la profundidad sea solamente 1 milímetro, por ejemplo. Bueno, hagámoslo un poco más, hagámoslo 5 milímetros. ¿Sí? Entonces él solamente va a hacer el corte, pero hasta esa profundidad y no queda pasante. Que sería lo mismo en el caso de la perforación en el eje. Dibujo el croquis, lo que pasa es que aquí, como es un eje cilíndrico, el croquis yo no lo puedo dibujar sobre una superficie circular. Debo tener un plano, en este caso sería el plano en planta que estaría aquí en el centro del eje, y sobre ese eje crear otro plano que sea aquí, hagámoslo más bien, hagámoslo acá. Hagámoslo con esta misma, con este mismo diámetro. Vamos a medir este diámetro 13 milímetros. Entonces vamos a dibujar sobre el plano lateral un círculo de diámetro 13 milímetros y con una extrusión de 150. Listo. Yo no puedo hacer un boceto sobre una cara cilíndrica, no me la deja seleccionar. Debo escoger una cara plana. La cara plana que podría escoger sería esta, el plano superior. Y ahí puedo dibujar la forma de la cuñera, del cuñero, perdón, ¿no es cierto? Que sería una forma rectangular con unos círculos en los extremos. Y estas líneas las convierto en líneas constructivas y luego recorto acá lo interno. Digamos que esto va a tener 8 por 4, al menos, y que va a estar ubicado aquí a 15. Miren dónde queda el croquis. Queda en el centro del eje, ¿no es cierto? Y si yo lo extruyo con corte, vamos a quitar, quedaría muy profundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quedaría desde el centro del eje hacia arriba. Entonces lo que necesito hacer es trasladar este boceto, trasladarlo a un plano que sea tangente al círculo. ¿Cómo hago eso? Puedo hacer, con respecto al plano superior, puedo decirle que me cree un nuevo plano con esta opción a una distancia específica, que sería la mitad del diámetro del eje. Para que ese plano quede tangente al círculo y sobre ese creo mi nuevo boceto. Como ya tengo dibujado este, entonces lo voy a incluir, lo voy a proyectar, pero le voy a decir que estas líneas son constructivas. ¿Por qué es necesario hacerlas constructivas? Para que no me incluya esa línea o ese contorno dentro de la operación de extrusión. Para que la extrusión la haga solamente del contorno externo. Y aquí ya le puedo decir que el corte es con una profundidad definida, por ejemplo, 2 milímetros.
y ya cambia la forma del cuñero. ¿Listo? Ahí toca, claro, conocer las herramientas y empezar a utilizarlas, pero las que más van a estar utilizando inicialmente son bocetos, extrusiones, revoluciones, y esto lo podemos ver en la otra clase, hacer piezas por revolución, y las opciones de modificar, redondeos, chaflanes y taladros para hacer perforaciones, para hacer algunos agujeros. Vale, entonces, pues no quiero como extenderme más por hoy con NX, porque NX sí es completamente diferente. Esto sí los quiero explicar allá de manera presencial en el SENA. Sin embargo, yo tengo varios tutoriales en YouTube que ustedes pueden consultar de creación de croquis con NX. Si me buscan con el nombre completo, Augusto Agudelo Forero en YouTube, y buscan, tengo una lista de reproducción que se llama NX Siemens. En esa lista tengo algunos tutoriales donde explican cómo crear bocetos y cómo crear piezas ya con operaciones de extrusión o con operaciones de revolución. Entonces les recomiendo pues que se familiaricen un poco con el programa para que en 8 días que nos veamos pues ya entiendan un poco la dinámica de funcionamiento del programa como tal. Y mientras tanto también pues vayan practicando con el Onshape, que es bien interesante, y la ventaja de Onshape es que ustedes pueden compartir el documento para editar con otra persona. Y yo lo puedo compartir con varias personas con las que estoy trabajando en el proyecto, y eso que va a permitir que la otra persona pueda también entrar al documento y hacer otras piezas. Por ejemplo, que entre el compañero y entonces hace las piezas 2 y 3, y luego otro compañero hace las piezas 3 y 4, y las van ensamblando luego en el mismo documento, ¿sí? La idea es que lo que hagan en Onshape me lo compartan a mi correo personal para yo poder irles haciendo revisiones y correcciones. ¿Sí? Mi correo personal, se lo voy a dejar aquí en el chat, es con el que tengo la cuenta de Onshape. Comparten el documento con la opción de editar, y así yo ya lo puedo revisar, ¿no es cierto? Y lo puedo modificar, o le puedo hacer ajustes también. Listo, muchachos. No sé si hay otra inquietud.